Un club de extraterrestres se vuelve demasiado real cuando Woo-jung conoce a Coco, un alienígena tan directo que le revuelve el estómago, literalmente. Entre clases privadas de anatomía y tentáculos bastante traviesos, el pelinegro descubrirá que amar a un ser de otro planeta es un completo y apasionante caos. El pelinegro se vuelve el presidente interino del club de vida extraterrestre de su mejor amigo, debido a un favor. Todo es rutinario y aburrido, hasta que un nuevo miembro llega al club. Coco es muy extraño y peculiar, solía mirarlo intensamente por minutos, incomodándolo. Ello es fácilmente percibido por los demás presentes. Todo llega a un punto de quiebre cuando el más bajo, sin tapujos, confiesa que tenía curiosidad por Woo-jung, porque el solo verlo le provoca náuseas. Cuando todos se van, Coco aprovecha y le saca conversación, nada fuera de lugar hasta que de su espalda brotan tentáculos, revelándole su secreto al moreno. Era un real extraterrestre. Debido a inconvenientes en su planeta natal, tuvo que buscar un nuevo hogar. Al llegar a la Tierra, adoptó la forma física de la especie dominante, confesando que aún no se acostumbra ni sabe manejar su propio cuerpo. Es por ello mismo que le pide un favor a Woo-jung, que le enseñe a resolver sus dilemas fisiológicos. A pesar de la protesta del más alto a cruzar la línea, Coco lo inmoviliza con sus tentáculos y guía su mano directo a su cuerpo. Sin más alternativa, el pelinegro termina mostrándole cómo aliviarse a través de sus toques. Después de que el alienígena lograra alcanzar su límite y satisfecho por su desempeño, Woo-jung se pregunta si lo sucedido es real o una extraña pesadilla. Por más que el pelinegro le insistiera en que se fuera, Coco se niega a marcharse, argumentando que necesitaba poner en práctica lo aprendido. Nuevamente usa sus tentáculos para inmovilizarlo y empieza a ser él quien lo toca. Al principio no provoca ninguna reacción en el cuerpo ajeno, por lo que, para salir de aquella incómoda situación, Woo-jung le aconseja cómo lograr ello. Ante esa estimulación, el moreno no tarda en alcanzar su límite y, tras recuperar el sentido, le pide al peliverde que vuelva a casa. Solo que el cuerpo del extraterrestre vuelve a despertar y este confiesa que necesita ayuda. Para la próxima vez que se encuentran, el pelinegro no puede dejar de mirarlo, ya que le es imposible dejar de pensar en lo sucedido entre ellos. Los demás presentes suponen que la relación entre el par ha empeorado. Coco no sabe cómo explicar ello porque no entiende del todo la socialización humana. Woo-jung trata de integrarse al grupo, pero debido a su falta de experiencia en el tema de ciencia ficción, no sabe cómo empezar, teme arruinar el ambiente. Ello es oído por el peliverde que, usando su poder de leer las mentes, termina contándole en voz alta a todos que lo más probable es que el presidente interino lo miraba mucho porque gustaba de él. Por más que los demás trataran de pedirle al más bajo que se modere, el moreno lo escucha y termina suspirando de resignación ante semejante idea descabellada. El pelinegro buscaba un botiquín para atender la herida que le ocasionó minutos atrás al más bajo. Resulta que, cuando la reunión del club se daba por finalizada, una vez más Coco volvió a escabullirse y terminó asustando al presidente interino. Woo-jung, de puro impulso, reaccionó y le terminó provocando un golpe en su mejilla. El peliverde le revela que nuevamente ha leído su mente y que sabe que ha estado investigando en internet sobre la vida reproductiva alienígena, por lo que le propone ampliar sus conocimientos en ese rubro. Aunque confundido, Woo-jung termina aceptando. La situación se vuelve caliente en cuestión de minutos. Coco revela que ha mejorado sus tácticas porque aprendió de anatomía humana gracias a vídeos subidos de tono. Las caricias y besos alteran sus sentidos. Woo-jung no puede evitar emocionarse y llegar a su límite. Satisfecho, el más bajo da por terminada la sesión, prometiendo mejorar la próxima vez que se vean. El moreno suspiró, se pregunta si el alienígena realmente es consciente de lo que están haciendo. Coco había pensado en quedarse tras bañarse, pero el moreno logró echarlo recordándole que ya era muy tarde. Debido a esa extraña sensación que le ocasiona el pensar en el más bajo, Woo-jung se propone que en la próxima ocasión debe dar por acabado este vínculo. Solo que mientras más pasa el tiempo, más imposible se le hace lograrlo. Si bien había momentos en los que el peliverde le daba un susto por su verdadera apariencia alienígena, no puede negar que disfruta de las horas que pasan conversando y explorándose. La situación se complica cuando el más bajo propone dar el siguiente paso y hacer más que solo acariciarse. Woo-jung se asusta, por lo que argumenta que hacerlo es algo reservado para realizarlo con personas a las que amamos. Entonces Coco argumenta que, al ser el presidente de un club donde se habla de aliens, debe sentir amor o fascinación por los extraterrestres y por ende hacia él. El pelinegro le cuenta del favor que le estaba haciendo a su amigo.
Asimismo le recuerda las palabras que usó para describir lo que sentía cuando se conocieron. Era imposible que se gustaran porque ni se conocían ni se entendían del todo. Coco comprende, cabizbajo se disculpa y se marcha en silencio. Woo-jung se cuestiona si hizo lo correcto. El más alto tiene una pesadilla, en donde es excluido por el hecho de que era un extraño en el club. Con eso en mente, espera la aparición de Coco y así arreglar las cosas, pero este se la pasa ignorándolo, situación que no pasa desapercibida por los demás presentes, por lo que estos optan por ponerse a hablar de un descubrimiento espacial para aligerar el ambiente. Woo-jung solo escucha a la distancia porque no se siente capaz de seguirles el ritmo por no conocer el tema. Cuando el alien sale a la terraza a mirar las estrellas como de costumbre, el moreno se acerca y le hace conversación. En un principio, el peliverde no responde, pero termina confesando que extraña su hogar, que al imaginar la remota posibilidad de volver a su planeta, siente una extraña opresión en el estómago. Supuso que era porque aún no se acostumbraba a su nuevo cuerpo, pero descubrió que todo era por la nostalgia, aquella sensación cuando tiene algo que realmente le importa. Haber sido partícipe de un momento tan privado como este en la vida del más bajo, hace que Woo-jung se deje llevar por el impulso y se lance a besar al contrario. Desconcertado, Coco le pregunta por qué hizo ello, a lo que el pelinegro indica que solo quería reconfortarlo. El más bajo señala que le gustó mucho aquel gesto y que desea ser reconfortado siempre, por lo que el moreno no espera más y vuelve a besarlo. Una cosa llevó a la otra, y la pareja terminó nuevamente en la habitación del pelinegro. Woo-jung le recuerda que cuando está con él puede ser él mismo, que no lo va a juzgar. Asimismo aprovecha para disculparse por lo que le dijo días atrás, asegurándole que se enamoró del peliverde por lo que es, sin importarle su origen. Coco confiesa que cuando está con el más alto siente ese vértigo que confundió con mareos, lo que le confirma al moreno que el extraterrestre estaba enamorado de él desde que lo vio, y que sus sentimientos son correspondidos, por lo que, seguro de sí mismo, Woo-jung le da el permiso para continuar y dar el siguiente paso. Una vez preparado el espacio, el peliverde pide permiso para continuar. Ambos se dejan llevar por aquella pasión que los atraía. La conexión lleva a que ambos terminen llegando a su límite. Woo-jung sonríe por lo sincero y tierno que es su amado, y lo tranquiliza haciéndole una promesa. Lo que les resta de vida podrá enseñarle más cosas. Coco no puede dejar de contemplar a su pareja. Aunque no sabe qué palabras usar para describirlo, siente algo dentro de sí emocionarse cuando lo ve. Debe ser eso que los humanos llaman amor, y no puede estar más que feliz de saberlo, porque ya no estará más solo. Motivado a adaptarse aún más a la vida humana, Coco logra conseguir un trabajo de medio tiempo en una tienda de conveniencia. Debido a que es de pocas palabras e introvertido, genera en el supervisor cierta ansiedad de que cometa un error. Temor que se le va yendo cuando descubre que el peliverde tiene buenos reflejos y buena memoria, por lo que decide darle una oportunidad en la caja. Llega un primer cliente, el cual resulta ser Woo-jung, quien hace su pedido habitual de cigarrillos. El más bajo hace su trabajo de cobrar, pero no sin antes sermonear a su pareja de las consecuencias de fumar. El supervisor estuvo a punto de intervenir pensando que el cliente se iba a molestar, pero el pelinegro le aclara que se conocen. Coco le pide que lo espere, ya que faltaba poco para su hora de salida. El moreno se sentía nervioso y emocionado porque por primera vez visitaba la casa de su pareja. El espacio resulta ser sencillo, pero sumamente minimalista. Woo-jung se toma la libertad de pedir algo de comer porque el alienígena no tenía nada comestible allí. El pelinegro tenía la idea de quedarse a pasar la noche, pero Coco le comenta que lo mejor es que regrese a su casa. Eso solo enoja al más alto porque esperaba tener algo de diversión con su novio. Cuando estaba a punto de irse, el peliverde logra leerle la mente, y es allí cuando le confiesa que también tenía muchas ganas de hacer cosas traviesas. Coco le pregunta si estaba seguro de continuar, a lo que el más alto responde que desea salir de su zona de confort cambiando de posición, solo que al intentarlo se les hace algo tedioso, por lo que al peliverde se le ocurre usar sus tentáculos como soportes adicionales para sostener y guiar a Woo-jung en la dirección correcta. Aunque en un principio estaba algo reacio a intentar ello, pero gracias a los cuidados de su novio termina acostumbrándose a la sensación. Con el pasar de los minutos, la intensidad de los movimientos y estímulos va incrementando, lo que los lleva a ambos a alcanzar su límite rápidamente. El más satisfecho por lo acontecido resulta siendo el extraterrestre, mientras que el pelinegro cae rendido ante tanta actividad nocturna. Coco se levanta temprano para ir a trabajar. Con la promesa de volver lo más pronto posible, le da un beso de despedida a su amado y parte de allí.
Cuando el más alto despierta, se encuentra totalmente solo, a excepción de uno de los tentáculos del peliverde. Sin saber qué hacer con aquella extensión de Coco, no le queda más alternativa que salvaguardar a esta hasta que el más bajo regrese. El tentáculo resulta tener cierto apego al moreno, por lo que rápidamente llegan a congeniar y se vuelven inseparables lo que resta del día. Mientras explora el departamento de su novio, Woo-jung se cuestiona si estaba obligando al más bajo a adaptarse a una vida terrestre solo para mantener su relación. Teme que, cuando aprenda todo sobre los humanos, Coco ya no lo necesite. Lo que menos esperó el peliverde al volver de trabajar fue encontrar a su pareja siendo retenida por el tentáculo que dejó a su cuidado. El más bajo le revela que cada uno de sus tentáculos es como una extensión de él mismo, de sus sentimientos y emociones al mismo tiempo, por lo que no puede evitar querer hacer suyo al contrario. Tras el intenso encuentro, el pelinegro termina perdiendo el conocimiento. Es por ello que, cuando recupera la conciencia, no duda en darle su merecido a Coco por haberse cedido. Aún así, Woo-jung no puede evitar perdonarlo al poco tiempo. No puede negar lo débil que es ante su novio. Juntos hacen la promesa de enseñarse mutuamente y ser el compañero perfecto del otro por el resto de sus vidas. Únete como miembro del canal y ten como beneficio insignias y emojis exclusivos, menciones especiales, acceso anticipado a nuevos videos y videos solo para miembros. No dudes en unirte y ser parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber sobre nuevos videos, anuncios y participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y X para ver contenido extra. Una mención especial a los miembros del canal: Lilith617, Carlos Aguilar, Alexandra Crispín, Jacqueline Quispe, Ramírez, Karen Uribe, Elisa Velaz, Naivi Salva, Diana Pérez, Regina Mendiola, Valeria García, Indira Infante, Catherine Carmona, Elda Díaz, Esmeralda Martínez, Correo Nuevo, Janes Solis, Pistacho, Cristel, Jocelyn Vera, Tamara Cáceres, Dado, Isabela, Aileen Contreras, Kerfe Ramos, Ruth Pimentel, Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, JCX Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Valentina Trujillo, Ana Victoria, Pony 13, Moonshadow, Norma Sánchez,